Bueno, Jorge, habíamos dejado la Primera Guerra Mundial justo en el momento en que iba a hacer su aparición una de las más grandes potencias de aquella época, que recién empezaba a surgir tal vez como potencia mundial y que ahora lo sigue siendo. Nos referimos a los Estados Unidos, que hasta entonces no había tenido una participación tan significativa en el conflicto. Sí, en realidad era la duda que existía en pleno conflicto ya de la Primera Guerra Mundial, cuando estaban todos los frentes estaban activos, estaban en plenas batallas, cuando iba a ingresar a Estados Unidos a la guerra. En principio, pues, Estados Unidos, como todos sabemos, está en América, ¿no? Está en Norteamérica y no está en Europa. ¿Eso qué implica? Bueno, que no tenga intereses inmediatos respecto a los territorios, como en este caso tenían los países europeos, ¿no? Francia, Alemania, Bulgaria, o incluso en Asia con el Imperio Otomano, qué sé yo, todos defendiendo territorios y queriendo anexar territorios. Pero ¿qué es lo que sucede con Estados Unidos? Estados Unidos históricamente siempre ha querido ser el protagonista de la historia, ¿no? Históricamente lo que ellos han buscado es ser los líderes en el mundo, liderar el mundo, y obviamente que esto implicaba también meterse en alguna forma en la situación de la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Como lo habíamos dicho, años antes habían habido unos problemas, algunas diferencias con el Imperio Alemán, porque ellos habían realizado ataques a algunas embarcaciones civiles a través de los submarinos. La principal es el hundimiento del Lusitania, Jorge, donde hubo más de 1.100 muertos y una buena parte de ellos fueron estadounidenses. Claro, 128 estadounidenses fueron los que fallecieron ese día en el Lusitania. Pero en realidad la causa bellis, es decir, la causa de la guerra, va a irse por otro lado. En aquellos momentos, en México, se estaba viviendo una verdadera revolución, que era la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué hizo Alemania? Alemania se contacta con México mediante un telegrama para decirles de que entren a la guerra. Es decir, Alemania le estaba solicitando a México que entre a la guerra como aliado del Imperio Alemán, con el fin de atacar los Estados Unidos. Pero esto no iba a ser de forma gratuita, obviamente. Alemania sabía que México no iba a meterse en una guerra de estas proporciones así como así. Lo que les dijo fue lo siguiente: miren, México, si Estados Unidos, que es lo más probable que ocurra, entra a la guerra como enemigo mío, ustedes entonces también tienen que entrar como aliado nuestro de Alemania, y entonces van entonces a declararse la guerra con Estados Unidos. Y entonces, una vez que este conflicto tan feo se termine y nosotros, Alemania, salgamos victorioso, como ustedes van a ser nuestros aliados, les vamos a restituir parte de los territorios que perdieron contra Estados Unidos hace algunos años, ¿no? O sea, van a volver a ser de ustedes Texas, Arizona, Nuevo México. Así que, ¿qué les parece, no? Eso fue el telegrama que envió Alemania a México y que pues en algún momento Estados Unidos descubrió, ¿no? Y lo tomó como causa principal para entrar a la guerra, o sea, declararle la guerra a Alemania y finalmente entrar de lleno al conflicto ya mundial en este caso. Claro, vale decir de que en realidad México no aceptó la oferta alemana, ¿no? México Claro. se abstuvo de ingresar a la guerra porque en realidad, lo que te decía, en México en esos momentos... Estaba terrible la situación, sí. Claro, en esos momentos lo que existía era una revolución mexicana y los ánimos estaban caldeados, entonces no estaban ellos en condiciones de entrar a una guerra. Esto va a originar de que Estados Unidos entra a la guerra, pero Estados Unidos pone sus propias condiciones una vez que ingresa a la guerra, ¿no? Estados Unidos dice, está bien, a partir de este momento voy a mandar mis tropas al frente occidental, sin embargo, yo lo que voy a plantear es de que mis tropas se van a mantener autónomas, es decir, estas tropas no van a dirigirse bajo el comando de Francia o de Gran Bretaña, sino que van a seguir tomando sus propias decisiones, van a hacer un apoyo, pero vamos a mantener la autonomía. Esto puede verse de muchas formas, ¿no? Porque en realidad estratégicamente no es, digamos, no sé si qué tan bueno sea, ¿no? Y en la práctica tampoco es que se pueda llevar mucho a cabo, ¿no? Porque al fin y al cabo el ejército de Estados Unidos en ese momento, estamos hablando en ese momento, todavía les faltaba calentar, pues, ¿no? Como en el partido de fútbol, ¿no? No estaban con las ultimitas estrategias que ya en Europa sí se estaban llevando a cabo. Y claro, y hacía ya más o menos 3 años, porque Estados Unidos entra a la guerra en abril de 1917 y la guerra había empezado en 1914. Y es así que Estados Unidos empieza a llevar una mayor cantidad de tropas cada día, cada semana, cada mes. En algún momento me parece haber leído que llegaron a desembarcar 10.000 semanales, 10.000 tropas semanales o diarias incluso en Europa. 10.000 tropas, 10.000 soldados al día. Imagínate, ¿no? Era lo que 10.000 soldados al desembarcaba. día, es un montón. Pero bueno, Alemania entonces sabía pues que el tiempo se le acababa, porque decían, no, si Estados Unidos en un momento llega aquí a Europa con todos sus soldados, con todas sus tropas, pues ahí sí que estamos fritos. Y es en sí que Alemania empieza pues a planificar un contraataque, digamos que un contraataque final para poder acabar con las tropas de Gran Bretaña y de Francia principalmente, antes de que todo el grueso del ejército de Estados Unidos llegue a Europa.
Aparte de esto, pues aparte esta carrera contrarreloj en la misma Alemania, la gente ya empezó a estar descontenta. Oye, ¿por qué tanta guerra? Ya nos estamos cansando, no hay alimentos, no hay suministros, ¿no? Así que bueno, era una carrera, como te digo, Jorge, contrarreloj. Y así Alemania empieza a atacar, 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 y lo hace de una forma tan correcta o tan buena para ellos, que ya para marzo de 1918, mira, casi un año después de que Estados Unidos había declarado la guerra a Alemania, Alemania se queda a solo 120 kilómetros de París, de la capital de Francia. Para hacernos una idea, es como la distancia que hay de Lima a Huacho, o si quieres ir a las playas del sur, de Lima a Cerro Azul. Así Claro. de cerquita se queda Alemania de entrar a París. Claro, lo que sucede es de que, como tú lo has dicho, Alemania lo que plantea es hacer un ataque total, ¿no? Un ataque total. Y se sirve además de la situación de que en el frente oriental, con el frente del este, con Rusia, ya había terminado la guerra. Porque como lo comentamos en el episodio pasado, pues a partir de la Revolución Rusa, el Imperio Ruso, en primer lugar, se acaba. Sí. Y con la nueva república fundada, con la Unión Soviética fundada, pues se firma un tratado en el que ya se acabó la guerra ahí. Eso lo que le sirve a Alemania es llevar tropas al frente occidental y con eso hacer un ataque total. Lo que planteaban ellos era tomar París o al menos hacer rendir a las fuerzas aliadas antes de que todas las fuerzas de Estados Unidos lleguen al frente. ¿Lo logran? Bueno, no lo terminaron de lograr. Se quedaron es cierto a de poquito que los nomás. avances fueron muy importantes, claro. Y fueron importantes además porque empiezan a utilizar nuevas estrategias en la lucha, ¿no? Es decir, ya hasta entonces las batallas, la costumbre de las batallas era de que se mandaba, o sea, primero se realizaba mucho fuego de artillería, ¿no? Con cañones y todo ello, y luego de eso iban pues los soldados a decenas de miles a hacer como una especie de avalancha, ¿no? A tratar de entrar a las fuerzas contrarias. Lo que ahora se hace es solamente organizar, en primer lugar, algunos grupos de avanzada para poder atacar algunos lugares, los puntos más débiles del frente contrario, y una vez que se pueda realizar eso, recién se va con todo el grupo, ¿no? Con toda la Claro, marcha. no, claro. Y algo muy interesante, Jorge, también es que ya a fines del año anterior del tiempo que estamos hablando, es decir, a fines de 1917, es que empieza a usarse ya masivamente. Se habían usado antes en la guerra, pero recién masivamente, ¿qué cosa? Lo que llamaban en ese entonces carros de combate, pero que ahora como lo conocemos como tanques, esos tanques de guerra, ¿no? Ujú. Que sufrían averías aún porque, bueno, recién empezaban a salir, pero ya en una batalla, que fue la batalla de Cambrai entre noviembre y diciembre de 1917, se llegó a usar más o menos más de 300 tanques en ese momento en la batalla, en ese momento. Los alemanes pudieron repelerlos de todas formas, pero ya fue una innovación total en la forma pues Claro. de guerrear, ¿no? Imagínate una cantidad de tanques impresionante que no se había visto antes. Claro, para la fecha, claro que sí. Entonces, bueno, Alemania logra realizar este ataque, pero llega un punto en el que ya no pueden avanzar más. Se quedan a 120 kilómetros de París, intentan irse por el sur, luego por el norte, y de todas formas ya no hay forma de seguir avanzando. Es aquí cuando se realiza una contraofensiva de parte de los aliados, a la que se le va a denominar la ofensiva de los 100 días, que inicia el 8 de agosto de 1918 con la batalla de Amiens. Y esto va a significar pues de que a partir de este momento las fuerzas aliadas ya no van a encontrar, no diré resistencia, pero ya no van a parar, ¿no? A Sí. partir de este momento lo que va a pasar es que van a hacer retroceder a las fuerzas alemanas cada vez más, las fuerzas alemanas empiezan a retroceder, porque ya no pueden hacer frente a la guerra. Y aparte ¿Qué ya es lo están que los pasa? estadounidenses ya en el campo de batalla, Claro. totalmente en este caso. Exacto, entonces ya no es una fuerza poca, ¿no? Es decir, hay franceses, hay de Gran Bretaña, Y está estadounidenses también los fresquitos, Estados Unidos, fresquitos y listos para ir al combate. Mientras tanto, Alemania, que había ingresado tanto a Francia y al no poder llegar a París, tenía problemas con las provisiones, porque ya no podía llegarles tan buenas provisiones y se hizo un problema, porque aparte de eso, pues empieza a tener problemas en otros frentes, como por ejemplo en los Balcanes. Claro, porque ya más o menos por esta etapa, de repente un poquito después, pero ya estamos hablando de mediados del 1918 o un poco unos meses después, es que Bulgaria, por ejemplo, es uno de los primeros países que empieza a dar visos de rendirse. Incluso llega un momento en que finalmente ahí se termina la guerra, porque Bulgaria se rinde y entonces ya no tienen aliados, pues ni Austria ni Alemania en esta zona de los Balcanes, y corren el peligro de que todos los que están por allí se les vengan encima, ¿no? Los ingleses, los franceses que habían guerreado contra el Imperio Otomano en este caso, se les vengan encima.
Y muy aparte que esta era una ruta muy importante por la cual tanto Alemania como Austria transportaban ¿qué? Petróleo, barriles, ¿no? Con combustible, que les era obviamente indispensable tanto para la guerra como para la población. Entonces ya por ahí tenían un gran problema. Y es a partir de aquí, no solo con eso, sino con las manifestaciones que habíamos dicho que se empezaban a dar por toda Alemania, que ya pues el Kaiser, que era el emperador, y todo su consejo de guerra, en fin, ¿no? Sus ministros, no lo sé, empezaron a decir, bueno, ya es momento tal vez de empezar a... Nos hemos dado cuenta de que ya esta guerra no la vamos a ganar. Caballero, tenemos que empezar a tratar de firmar la paz con los aliados. Claro, llega un momento en el que ya se sabe pues de que no hay forma, ¿no? Es decir, ya no había forma de ganar y lo que querían era ver de qué manera iban a perder. Pero lo que pasa es que cuando ellos empiezan a buscar el fin de la guerra, las fuerzas aliadas no paran, ¿no? Continúan. Uh-huh. Mientras se van desarrollando los demás frentes también en los que también van perdiendo, ¿no? Llega un momento en el que ya sus aliados le dicen, pues, ¿sabes qué? Ya hasta aquí nomás, yo ya no puedo seguir, como es el caso, pues, del Imperio Austrohúngaro, que se cae, ¿no? Que empiezan a, dentro del propio territorio del Imperio Austrohúngaro se empiezan a producir gritos de libertad, ¿no? Es decir, la propia gente se empieza a organizar y empieza a declarar que ellos quieren ser países propios y el Imperio Austrohúngaro cae totalmente, ¿no? Se acabó el Imperio Austrohúngaro, ya no hay más. Y también caso similar pasa por ejemplo, en el Imperio Otomano, por supuesto, ¿no? En el que las fuerzas británicas, conjuntamente con sus fuerzas coloniales, porque en ese entonces la India todavía era colonia de Gran Bretaña, es decir, uh-huh, de Inglaterra, pues hicieron unas campañas brillantes y tomaran todo el Medio Oriente y con eso también el Imperio Otomano ya no tenía dónde más estar. Entonces, para los aliados de Alemania simplemente ya no había forma de seguir con la guerra. Y tan es así que en la propia Alemania se van a producir grandes revueltas y la propia gente incluso entra a huelgas, ¿no? Para ya no seguir trabajando y ya simplemente no había forma. Incluso la Marina de guerra alemana en un momento le dijeron, vamos a hacer un último ataque como para ya retirarnos con esto, ¿no? Pero los mismos marinos, muchos de ellos dijeron, oye, ya vamos a hacer por gusto, van a mandarnos como carne de cañón. Oye, no estamos dispuestos a esto y se negaron a pelear. O sea, ya la situación era insostenible allá en Alemania. Insostenible, claro, totalmente. Y entonces ya Alemania no tenía más a dónde ir. Pero ¿qué es lo que pasa? En estos momentos, el presidente de Estados Unidos era el presidente Wilson. Ah, como la avenida. Y lo que claro, como la avenida Wilson. Sí. Y lo que él planteaba era de que el fin de la guerra solamente era posible bajo 4 puntos, ¿no? Que él basaba los 4 puntos de negociación indiscutibles para poder firmar una paz. Y entre estos puntos lo que planteaba es de que no iba a plantearse ninguna paz con el Imperio Alemán, porque lo que él quería era la renuncia del Kaiser Guillermo II. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Que el Kaiser Guillermo II efectivamente se va, ¿no? Al ya no seguir y con las revueltas encima, el Imperio Alemán desaparece y en su lugar se funda un nuevo país, ¿no? Que es la República de Weimar. Así es, tiene este nombre porque era Weimar, pero sí era Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque fue en esta ciudad, Weimar es una ciudad de Alemania, en donde se empezaron a hacer pues las negociaciones para que surja pues esta nueva Alemania, pero con este nombre, con el nombre de República de Weimar. Esto se dio, el Kaiser, renunció, abdicó el 9 de noviembre de 1918, fue cuando se fundó este nuevo país, y 2 días después, el 11 de noviembre de 1918, Alemania finalmente se rinde, y se firma el armisticio, o sea, ya prácticamente el fin de la guerra, en un vagón de ferrocarril en una ciudad de Francia llamada Compiègne. Uh-huh. Claro, en este caso digamos que esta fecha, Jorge, como el fin de la Primera Guerra Mundial, porque es la rendición de Alemania, el principal enemigo, digamos, de las potencias de la Entente o los aliados, como ya lo queramos llamar. Pero a lo largo de los siguientes meses, hasta incluso en 1919, es que se empiezan a firmar ya tratados de paz con Bulgaria, con Austria y otros países. De esta forma, pues, que la Primera Guerra Mundial llega a su fin. Una guerra que fue, pero terrible, la peor vivida por la humanidad hasta entonces, con decirte que hubo 10 millones de soldados muertos y 7 millones y medio de civiles que también fallecieron, imagínate. Es una cantidad brutal, ¿no? Es realmente una cantidad brutal y que nos llame un momento también a la reflexión de hasta dónde es capaz de llegar la maldad humana. ¿Cómo es posible de que siendo nosotros personas, seres humanos, se nos nuble tanto la razón, que persigamos fines, en este caso de ganar territorios, de ganar poder, de establecer o de querer establecer algunos países por encima de los otros, se termine sacrificando a tantos millones de personas? Y esto, de todas maneras, es algo que debe de llamar la atención, porque desafortunadamente en ese momento nadie parece que se hizo esa reflexión, ¿no? Porque contrario a lo que uno podría pensar es de que después de una guerra tan sangrienta se pusieran candados para evitar una guerra siguiente.
Lo que pasó fue todo lo contrario. En cambio, la paz que se firmó, o la paz entre comillas que se firmó, lo que permitió fue de que la situación se volviera inestable en los próximos años. Tan es así que 20 años después vamos a tener un conflicto todavía peor que la Primera Guerra Mundial. Pero quiero quedarme con algo pequeñito. Efectivamente, ya al año siguiente, en 1919, se va a firmar el Tratado de Versalles, ¿no? Un Tratado de Versalles en el que prácticamente se castiga a Alemania por sus actos en la Primera Guerra Mundial. La llamada indemnización de guerra, claro. Claro, porque se le pone una indemnización de guerra realmente brutal. Es decir, solamente para empezar, el Tratado de Versalles lo que implicaba era de que el 13% del territorio alemán lo perdían para siempre, ¿no? O sea, se les quitó 13% de su territorio, y además se les quitó, obviamente que el territorio no se va solo, pues el territorio se va con población alemana también. Y con las tierras de cultivo, con todo lo que hay adentro. Y se les impuso pues una deuda muy, muy grande a nivel de dinero. Tanto así, imagínate la deuda que tuvieron los alemanes, Jorge, que recién la terminaron de pagar nada menos que en el año 2010. Hace poquito nomás, cuando muchos de nuestros amigos que nos escuchan ya habían nacido incluso. O sea, ¿cuánto tiempo? Casi 100 años, más de 100 años para poder... un poco menos de 100 años, por ahí 90 años para terminar de pagar la deuda. Y esto pues obviamente generó ese revanchismo que años después pues iba a hacer que se cause una guerra mucho más sangrienta, mucho más cruel, que fue la Segunda Guerra Mundial. Solo para terminar, Jorge, se dice pues que cuando llegó el telegrama alemán, ¿no? a los franceses de que se estaban rindiendo, que ya querían poner fin a la guerra, el primer ministro de Francia dijo, bueno, esto es el final, ¿no? Pero un historiador británico que lo había escuchado por ahí, que estaba junto a él, le dijo, no, esto no es el final, esto es solo el principio. No se equivocó. Y no se equivocó. Bueno, ahora sí, vamos con las actividades. Y la primera pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos de Estados Unidos para entrar a la Primera Guerra Mundial? La segunda pregunta es, ¿por qué fracasó la ofensiva final del Imperio Alemán? Y la tercera y última pregunta es, ¿crees que en el futuro volverá a producirse un conflicto armado de esta magnitud? ¿Y por qué? Bien amigos, hemos llegado al final de Stalkers. Espero que este episodio haya sido de su agrado y si es así, no duden en compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos. Chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.